El Partido Colorado ha dejado de ser el gran representante de los intereses, esperanzas y anhelos populares. Debe reconstruirse desde su más profunda raíz vallista, ha dicho el diputado Fernando Amado de esta colectividad política. Ha señalado que está construyendo una nueva vertiente dentro del Partido Colorado para generar una transformación profunda ideológica y volver a los orígenes de este partido que gobernó el Uruguay por más de 100 años. Los invitamos a conocer su pensamiento político, sus desafíos y sus objetivos en el siguiente reportaje, como siempre, en Otras Miradas. Bienvenidos a este encuentro. Amigos, estamos con el diputado Fernando Amado. La primera pregunta que le vamos a hacer a este joven legislador, ya con su segunda legislatura en la espalda, es ¿cómo se siente dentro del Partido Colorado? ¿Cómo pesa esta votación del Partido Colorado y cómo se piensa dentro de estos próximos 5 años al frente de esta colectividad? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un placer estar conversando un rato contigo. Mirá, yo creo que lo que terminó permitiendo la última elección para quienes estamos dentro del Partido Colorado fue lograr leer realmente cuál es la situación del Partido Colorado, no coyuntural, sino, yo diría, estructural. Porque el 2004 uno podía decir, y dentro del Partido Colorado uno escuchaba de repente voces, ¿no?, que decían, bueno, la crisis, la gente no pasó factura por la crisis, un montón de cosas, bueno, se votó el 10% en el 2004. En el 2009, como se creció, bueno, lo peor ya pasó. Ahora ya solo resta crecer. Esta elección es, digamos, de recuperación, la próxima ya es para estar en competencia real por volver al gobierno. Y cuando nos enfrentamos a un 2014 en donde votamos lo que votamos, digamos, de lo malo, lo bueno, es que uno sabe realmente dónde está posicionado el partido y se da cuenta que el tema no es coyuntural o no es el problema del Partido Colorado actual, no es un candidato a presidente, un líder, sino es un tema que tiene que ver con volver a recuperar una cantidad de valores, levantar una cantidad de banderas, volver a representar una cantidad de cosas que el Partido Colorado por distintas razones fue dejando de representar. Cuando dicen falta vallismo, falta el estado de bienestar, falta aquella visión estatista del Estado que recupera, que tiene leyes de avanzada, que tiene cambios, caminos, que propone la construcción del Uruguay contemporáneo. Como que ha quedado en el pasado, que hay una posición más ortodoxa, más hacia la derecha, más de defensa de determinados principios y valores que no interpretan aquella voz antigua del vallismo, no digo antigua, me refiero histórica dentro del Partido Colorado. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué se desarma esa tensión de voces, esa riqueza de ponencias? Pasa porque yo creo que es un fenómeno que no es reciente, sino que yo realmente le asigno una enorme importancia a lo que fue la etapa previa a la dictadura, el crecimiento, digamos, y de alguna manera la preponderancia interna de sectores más a la derecha dentro del Partido Colorado que lo que era históricamente el lugar de esos sectores, que se mantienen bastante vivos y dentro de la colectividad con bastante fuerza después de la dictadura. Y después yo diría de que tiene una explicación muy importante el hecho del Frente Amplio. O sea, el Partido Colorado durante el siglo XX fue quien defendió y lideró todo ese proceso de estado de bienestar, de proyectos de ley de avanzada social, políticas sociales claras, abanderado del escudo de los débiles, la laicidad, la defensa del Estado como una herramienta para, sobre todo, generar justicia en donde hay injusticias. Es decir, todo eso era el Partido Colorado, de alguna manera enfrentaba a un partido nacional que representaba otras cosas, representaba otros valores, representaba más el mantenimiento de determinado statu quo, no creía tanto en el Estado, o no cree tanto en el Estado, cree o tiene visiones mucho más liberales, ortodoxas liberales, y más cercano a la Iglesia Católica, nosotros mucho más cercanos siempre a la laicidad, y enfrentados muchas veces a la Iglesia Católica por una cantidad de temas. Entonces,
digamos, todo eso tuvo durante el siglo XX al Partido Colorado de un lado y de sparring a el Partido Nacional, que en general fue oposición, porque el Uruguay y los uruguayos en general son mayoritariamente, yo diría, además de laicos, vallistas, no en el sentido del voto, sino en el sentido de su la defensa del Estado, sí, de la concepción social y solidaria de la sociedad. Exactamente, exactamente. La aparición del Frente, en un principio, digamos, cuando el Frente tuvo concepciones mucho más radicales, más marxistas, leninistas, etcétera, era un partido de izquierda, una coalición, de izquierdas, de izquierda tradicional, que no se asombra, que lo que hacía era no más que aglutinar aquellos sectores que antes participaban de las elecciones por separado, ¿no? Entonces, bueno, generaba un caudal mejor electoral porque se presentaban en conjunto, pero no dejaba ideológicamente de ser algo muy tradicional de izquierda, y que tenía puntos de incongruencia incluso con la democracia liberal, ¿no? Pero después el Frente fue caminando hacia el centro, el Frente fue encontrando liderazgos, el caso de Tabaré Vázquez es muy notorio, liderazgos que fueron procesando, yo diría que un amalgamiento del Frente Amplio. Como un gran catalizador, es decir, busquemos todas estas ideas en las que tenemos puntos en común, fundemos una colectividad con una visión más de centro, más aglutinadora. ¿Y el Partido Colorado qué le pasó? ¿Se fue quedando, se fue durmiendo, fue perdiendo espacio, fue deshilachándose, perdió consistencia ideológica? Sí, ahí lo que pasó notoriamente fue, primero que estábamos en el poder, estábamos en el gobierno. Y allí, desde el gobierno muchas veces, y sobre todo cuando pasa como en el Partido Colorado, que estuvo muchos años en el gobierno. 100 años. Se van a veces perdiendo los puntos de referencia, ¿no? Y además se tiene que gobernar, entonces hay una cantidad de medidas o iniciativas que hay que tomar que de repente no son las que uno quisiera, sino que son las menos malas en ese momento, ¿no? Pero sobre todo lo que sucedió, y yo creo que no tiene nada de malo decirlo y nadie tiene por qué agraviarse por ello, es que los liderazgos del Partido Colorado, el liderazgo de Julio María Sanguinetti, el liderazgo de Jorge Valle, realmente empezó a sentirse muy incómodo con la presencia del Frente Amplio y empezó a tener una política más de reacción. Se transformó, de confrontación. Sí, se transformó en un partido político reactivo, ¿no? De permanente enojo hacia la presencia de una coalición de izquierda que representaba determinadas ideas. Y, por ejemplo, una cantidad de cosas que eran típicas que las representáramos nosotros dentro del Partido Colorado, una vez que levantaba esa bandera o manifestaba su intención de defender determinado ideal alguien del Frente, la reacción de nuestros liderazgos y del partido, en términos generales, era la de decir, bueno, eso ya no lo tocamos más, eso es de comunista, eso ya es del Frente Amplio, nosotros defendemos otras cosas. Y al mismo tiempo yo creo que se entró en un proceso notoriamente de conservadurismo, ¿no? De mantenimiento de lo que se tenía, de mantenimiento del statu quo. ¿Tú crees como legislador, por la experiencia que has tenido, que esa actitud confrontativa, de ser reactivo, es la que de alguna manera ha encarnado Pedro Bordaberry dentro del Partido Colorado y se ha quedado en ese espacio electoral o caudal electoral? Es decir, todo aquello que no es congruente con mi modo de pensar lo combato y me opongo. Y eso pudo seguir pasando, es decir, tomar como catalizador esas experiencias de Jorge Valle, de Sanguinetti y reaccionar de la misma forma. Pedro, yo creo que en realidad, a ver, es el mejor producto posible del Partido Colorado, que ideológicamente, doctrinariamente, caminaba en un sentido que es en el que estábamos hablando, ¿no? O sea, de alguna manera, yo lo comento muchas veces, o sea, si dentro de 2 años tenemos elecciones internas en el Partido Colorado y aspiramos a mantener el mismo electorado, el mejor candidato va a seguir siendo Pedro Bordaberry, porque es el mejor candidato para el 13%. El dilema del Partido Colorado y la encrucijada en la que está es si realmente quiere volver a ser un gran partido con una representación realmente policlasista, que pueda llegar a las mayorías populares, y para eso
necesariamente tiene que cambiar y sobre todo yo diría que agregar sectores y agregar liderazgos que permitan canalizar justamente eso. Para después de la pausa, Sí. se ha dicho al Partido Colorado le falta vallismo. Hay un sector que se dice heredero de las banderas vallistas, pero es dentro de la votación del Partido Colorado el que menos caudal electoral tiene como integrante de una colectividad. ¿Por qué falta vallismo y si es posible construir vallismo? Bien. Ahora lo vemos. Dale. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley el servicio postal de cartas y paquetes constituye un servicio público nacional. El Estado, a través de Correo Uruguayo, debe garantizar que los servicios postales sean accesibles a la población de manera continua y eficiente. Aquellos usuarios que contraten un servicio postal a prestadores informales son responsables subsidiarios de las infracciones que estos cometan. Conoce más en impo.com.uy/correo. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas. Envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Estamos dialogando con el diputado Fernando Mamado del Partido Colorado, una joven expresión dentro de esta colectividad política, ya con experiencia, y te decía, hay recriminaciones que mucha gente le hace al Partido Colorado, la más importante, y algunos líderes también lo asumen, nos falta vallismo. Hay un sector que se dice heredero de esas banderas, pero tal vez es la que representó menos caudal de votos dentro del Partido Colorado en la última elección. ¿Falta vallismo? Y si es así, ¿por qué falta vallismo dentro del Partido Colorado? ¿Es posible construir vallismo? Sí, lo primero es que sí es posible, es muy posible. Es solo un tema de convicción y actitud y de querer justamente volver a levantar una cantidad de banderas y sobre todo de pelear por una cantidad de ideas en los ámbitos que tenemos, en este caso en el Parlamento, en las juntas departamentales, manifestarlo en los medios de comunicación. Así que sí, es posible. Yo creo sí que falta vallismo, falta mucho vallismo. Una cosa es tener la etiqueta de uno decir yo soy vallista por un tema simplemente de nomenclatura y de decir, bueno, mi sector se llama no sé qué, vallista, o digo que soy vallista. Y otra cosa es hacer vallismo, ¿no? Yo creo que ahí está el gran desafío del Partido Colorado. El gran desafío del Partido Colorado es lograr, yo diría, conectar lo que es el sentimiento de querer ser vallista con hacer vallismo. Yo, siendo abogado del diablo o siendo autocrítico, yo pregunto, o sea, en los últimos 20 años el Partido Colorado ¿ha sido representante de las mayorías populares? ¿Ha sido un fiel representante de las mayorías populares? Francamente, y con obviamente con mucha tristeza, digo que no. O sea, ¿ha sido representante de los intereses de los trabajadores? Trabajadores en términos generales, no digo del CNT, digo... No hablo de intereses de clase, sino de los grandes intereses generales de los trabajadores. Y yo diría que no. Mire, le cuento una anécdota. Yo integro la Comisión de Legislación del Trabajo. Allí es donde repercuten todos los problemas laborales. Allí es donde van las delegaciones de los sindicatos y van las delegaciones de los empresarios. De todos los problemas, ¿no? La mayoría no sale en la prensa porque tratamos de que esa comisión sea una caja de resonancia para mediar en muchos conflictos, muchas veces. Más que legislación, lo que pasa por ahí es una caja de resonancia en donde tratamos de mediar entre empresarios y sindicatos y trabajadores. En 3 años y pico de gestión, porque yo estuve antes en otra comisión, si yo le digo que algún colorado, algún correligionario, dirigente, no dirigente, líder, senador, diputado, me llamó para preocuparse por algún tema que tuviera que ver con los trabajadores, le estaría mintiendo. Ahora, si me pregunta,
si me llamaron dirigentes, correligionarios, ¿no? Dirigentes, no dirigentes, senadores, diputados, líderes, para preocuparse sobre la situación de alguna empresa en alguno de esos conflictos, yo le diría de que sí, que me llamaron muchísimas veces. Entonces, ahí hay algo que claramente no condice con lo que el vallismo representa, o por lo menos intenta representar como primera expresión, que es la defensa de los más débiles. En las relaciones de trabajo, no digo que siempre... De alguna manera la historia, hay que recordar la historia. Es el vallismo el que construye los consejos de salarios, es el vallismo el que busca espacios de negociación, es el que hace leyes sociales de ventaja y avanzada, incluso con el mundo, para tratar de proteger a los sectores más débiles. Pero usted me dice hoy eso... ¿Cómo no llegamos a la realidad de que el diputado colorado, porque tenemos un diputado por comisión, de la Comisión de Legislación del Trabajo, que tendría que estar, de hecho yo lo tuve, pero digo, lo que uno recibió de su propio partido, de sus propios correligionarios de hoy, es una preocupación solo por la situación de los empresarios y ningún tipo de vínculo, de conexión, de puente con la realidad de los trabajadores en los más diversos conflictos a lo largo y ancho del país, porque por ahí pasan conflictos de Artigas. Eso marca una línea ideológica muy definida, con la que usted no comparte. No, yo no comparto, y no solo no comparto, sino que pienso combatir. O sea, pienso combatir en el sentido de que cada uno dentro del partido es libre de querer representar lo que quiera, pero yo no quiero representar y ser el lobista de los empresarios. ¿Usted se siente en soledad en esa línea? ¿Se siente que es una minoría que puede ser molesta incluso para las grandes decisiones? Sí, hoy es una minoría molesta, sin duda. Una minoría molesta que además molesta porque cuando uno hace este tipo de encuentros... Sí, no, y uno expresa lo que siente y cómo ve la cosa. Enseguida hay una molestia porque desde quienes han estado en los liderazgos del partido se quiere, digamos, tapar el sol con un dedo, ¿no? Y se quiere decir que esto no es así. En realidad los hechos marcan que es así. Entonces, en vez de enojarse con los hechos o con la realidad, lo que hay que tratar, yo creo, es de, con tolerancia, aceptar dentro del partido que exista diversidad y que haya justamente expresiones que recojan esas cosas. A la luz de estas experiencias, hacer una aventura de esta naturaleza en un partido político tradicional, con tanto peso, más allá del caudal electoral, es una compleja batalla. ¿Cómo se siente de cara al futuro? ¿Estima que puede sentirse apoyado, que puede recolectar adhesiones, que puede haber un cambio? Porque el Partido Colorado aún no ha hecho la autocrítica de por qué perdió la elección. Sí. ¿Cómo se ve en eso? Porque esa tensión de discutir por qué perdimos va también a arrojar debate ideológico. Totalmente, va a haber debate ideológico y yo lo he conversado con muchos de mis compañeros de ruta, de mi agrupación, de las bases fundacionales de un sector que estamos generando para presentar en sociedad oficialmente en los próximos meses. Y nosotros tenemos que estar tranquilos de conciencia y dispuestos a que perdamos mucha gente que hoy está con nosotros o que hoy de repente quizás nos votaba, porque no nos va a comprender al principio cuando empecemos a plantear una cantidad de cosas que van a chocar de frente con posicionamientos tradicionales de los últimos 20 años del Partido Colorado. Entonces, evidentemente hay que estar muy convencido, nosotros estamos muy convencidos, sentimos de que sabemos por dónde tiene que ir el partido para recuperarse, estamos convencidos de que tiene que ir por ese camino. Partido Colorado sí o sí es su camino, porque alguna vez he escuchado eso, si no le gusta que se vaya al Frente Amplio. No, primero, los que han planteado en esos términos la realidad no entienden nada de lo que es el Partido Colorado. Podrán estar dentro del Partido Colorado, podrán ser lo que sea dentro del Partido Colorado, pero no entienden la esencia del Partido Colorado y del vallismo. La libertad de expresión del pensamiento, la diversidad, era algo absolutamente, yo diría que sí, las luchas entre tensiones, si uno recorre la historia, incluso había dos grandes troncos, como decía hoy, los riveristas y los vallistas, con caudales electorales muy importantes y que fueron durante 100 años voces de incluso de fuertísimas confrontaciones que llegaron hasta haberse planteado la posibilidad de haberse dividido un partido, como le pasó al Partido Nacional entre blancos independientes y el histórico herrerismo. Sí, eso es así. Entonces, el camino del Partido Colorado, nosotros sentimos que es por ahí, y nosotros nos sentimos con la fortaleza
ideológica, con la fortaleza política y con la fortaleza anímica, que es muy necesaria, espiritual, para atravesar el desierto. O sea, lo que se viene notoriamente son tiempos difíciles en el sentido del calor del poder, en el sentido de tener posiciones políticas, cargos, etcétera, y quizás también difíciles en el sentido de que no seamos bien interpretados muchas veces o entendidos dentro de nuestra propia colectividad, pero tenemos claro hacia dónde vamos y hacia dónde queremos de alguna manera arrastrar al Partido Colorado. O sea, queremos arrastrarlo de vuelta a su centro de gravedad, que debería ser, a nuestro criterio, el del vallismo, el de reconciliarse con las mayorías populares. Cuando lo cita el ahora presidente de la República, en ese tiempo electo, Tabaré Vázquez, es un gesto político importante de buscar proximidades, de buscar sintonías. ¿Cómo se sintió? Porque además fue duramente criticado en su partido, pero me lo contesta después de la pausa. ¿Cómo no? Importa que lo sepas. Es importante que sepas que por ley se protegen los derechos de autor de las creaciones literarias, artísticas o científicas y a sus obras, y es ilícita su reproducción o fotocopiado sin la correspondiente autorización. La librería digital de INPO cuenta con una serie de libros electrónicos, en principio en materia de derecho, que pueden ser descargados para PC, smartphones o tablets a un precio accesible. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/derecho de autor. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con el diputado Colorado o del Partido Colorado, Fernando Amado, una voz independiente de todo el Partido Colorado. Le preguntaba antes de la pausa. Bueno, hubo un movimiento del presidente de la República, Tabaré Vázquez, mientras no había asumido, de invitarlo a conversar con usted, de sintonizar políticas en común, y lo hizo al margen del resto del Partido Colorado. Y eso le trajo a usted problemas serios porque hubo críticas muy duras en ese momento. ¿Cómo lo tomó? ¿Fue una jugada hábil de Tabaré Vázquez? ¿Fue también una oportunidad política para usted decir por qué no dialogo, por qué no voy a un encuentro y por qué no puedo converger en algunos puntos en los que lo más importante es el país y su gente? Tal vez. Sí, yo diría que eso es lo que sintetiza, digamos, la razón final de por qué, en el caso personal, acepté ir. O sea, me pareció que más allá de qué dirán o de las situaciones que iba a generar esa reunión, lo más importante era tener un puente con en este caso, el candidato del Frente Amplio, en ese momento, fuerza política que representa a la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población, y que yo siento, y sentía en ese momento, por supuesto, que el Partido Colorado no tenía un canal de comunicación natural, sino que más bien tenía una actitud justamente bastante coherente con lo que ha sido el liderazgo de los últimos 30 años, una actitud más bien de estar de espaldas a la esa fuerza política. Y de espaldas, o sea, casi que asignándole todos los males a esa fuerza política, cuando en realidad yo creo que las cosas no son así. Entonces, me parece que es un pecado en política no ser realista y no ser consciente de las situaciones y de las realidades. Entonces, a mí me parecía al final, y fue lo que terminó siendo absolutamente determinante para aceptar la invitación, eso, generar un puente. Más allá de que al mismo tiempo yo me preguntaba, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que si un candidato a presidente, que puede llegar a ser presidente, invita a un legislador de otro partido, ¿qué tiene de malo ir a conversar? O sea, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el drama, no? Igual, yo soy consciente, como tú me decías. Es un movimiento político. Pero por supuesto que soy consciente de, primero, que es un movimiento político de Vázquez, que es un gesto político,
y yo como gesto político creo que hay que justamente responderle con otro gesto político. Me parece que los gestos son muy importantes en la política. El Partido Colorado se ha olvidado totalmente de la gestualidad política y en eso yo creo que tenemos mucho que recuperar. Y también las lecturas que dicen, bueno, también fue una situación en la cual Amado aprovechó. Y sí, a mí, ¿cómo no me va a servir a mí, un diputado de la oposición, reunirme con... Creo que si uno lo mira fríamente, ¿verdad? Es un aprovechamiento recíproco. Porque el gobierno piensa, bueno, también puede tener un potencial aliado en temas en los que haya coincidencia, aliados por temas de coincidencia, y a ambos es un movimiento político que sin dudamente le es útil porque, bueno, representan dos maneras de pensar en los que justamente lo que usted rescata es el diálogo, lo que queda como puente. Sí, el diálogo, y yo diría que en el caso del Frente Amplio, nosotros tenemos diferencias muy importantes. Por ejemplo, a nosotros no nos cuesta ni medio segundo y no tenemos problemas internos a la hora de, por ejemplo, haciéndome eco de temas muy coyunturales del último tiempo, no tenemos ningún tipo de duda en condenar, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. Eso nos diferencia con el Frente Amplio, indudablemente. O sea, no tenemos ningún problema en decodificar claramente que lo que está pasando en Venezuela y Maduro en el último Ayer tiempo. hubo un gesto político en las últimas horas del vicepresidente de la República que dijo que al gobierno no le consta la intervención desde afuera en el conflicto venezolano, lo que es un avance. Sí. Escuché a Sendik y me pareció que fue una elegante salida política en el ámbito de la declaración, pero bienvenido, está bien. Ahora, así como tenemos una cantidad de diferencias, nombro esta que es coyuntural, pero que es bastante, yo diría, significativa, con el Frente Amplio tenemos muchas coincidencias que no las tenemos con el Partido Nacional. Y con el Partido Nacional tenemos algunas coincidencias que no las tenemos con el Frente Amplio. Por ejemplo, en el caso concreto, en la concepción de definir claramente la democracia liberal, concepciones desde el punto de vista institucional, con el Partido Nacional tenemos más coincidencias. Pero si vamos a el enfoque de la vida, el enfoque de lo social, el enfoque del Estado, el enfoque de las políticas sociales, el enfoque de cuál es el rol del partido político, el rol, si se quiere, del gobierno, bueno, yo creo que hay muchas coincidencias que tenemos con el Frente Amplio. De hecho, la gente, de alguna manera, lo que ha sentido en los últimos 20, 30 años, es que en el Frente Amplio es donde se representa mejor a las mayorías populares. Eso era antes el Partido Colorado. El debate y, digamos, la encrucijada fuerte ideológica, política y táctica, estratégica del partido es esa. Si quiere volver a hacer eso o no. Yo quiero que vuelva a hacer eso porque además yo me siento cómodo en un partido que sea eso. Si el Partido Colorado no va camino a eso, yo no me siento cómodo en un partido. Entonces yo voy a dar mi batalla con todas mis fuerzas para que justamente el Partido Colorado vuelva a ser lo que fue en realidad. Esto plantea un escenario en el que, bueno, hay tiempo, falta mucho tiempo, el 2020 está lejano, recién arrancamos una administración de gobierno, pero a veces en política hay que pensar en futuro y en perspectiva, y el Partido Colorado vaya si lo ha pensado a lo largo de 100 años. ¿Se ve candidato en la próxima elección? ¿Va a construir un camino para, no por el ejercicio del poder me refiero, sino para un espacio que represente una visión ideológica como la que usted describe? ¿Va rumbo a eso? Eso que me parece que es bastante imposible de evitar, ¿no? Voy rumbo a la generación de un sector nuevo dentro del Partido Colorado y que dentro de ese sector notoriamente se albergue esa ideología y ese ideario político del que estamos conversando, pero sobre todo además también sea una especie de opción, de puente, para que mucha gente que de repente no se siente en sintonía y se siente muy lejana al Partido Colorado pueda empezar a sentir una puerta de entrada, yo diría que un lugar donde vincularse, por lo menos, para conocer, un lugar donde escuchar, un lugar donde poder volcar su inquietud. Y es el dirigente que tiene que ir con la gente, porque el Frente Amplio eso lo ha hecho muy bien. Trabajar con la gente, ir a los barrios, comunicarse, no digo en el periodo electoral, sino hacerlo sistemáticamente a lo largo del tiempo. Es que el Partido Colorado, o sea, y en el caso
del sector que vamos a impulsar, obviamente que tiene como una prioridad el permanente contacto con la gente y el no, yo diría, cortar el vínculo luego de la elección. ¿Por qué? Porque en realidad además, digamos, si uno pierde el vínculo con la gente, termina alejándose de la realidad, de la realidad. Yo veo y conozco acá en el Parlamento legisladores que en realidad con muy buena intención de repente pasan horas y horas y horas encerrados en el Parlamento, pero trabajando en proyectos de ley, etcétera, y pierden mucho contacto con la realidad a veces y terminan teniendo problemas de distancia entre de repente lo que quieren genuinamente y de manera muy altruista representar y lo que terminan interpretando de la realidad que no es la realidad, porque están alejados de la realidad. Entonces, oye, en estos lenguajes quería preguntarle, porque muchos se usan las redes sociales y está muy bien. Twitter, Facebook, distintos mecanismos. Pero sigue siendo insustituible el cara a cara. Creo que eso el presidente Mujica lo había dicho muy bien. Hay que tratar de evitar menos esas herramientas y sentarse a tomar un café, porque las cosas se pueden ver de otra forma. Esa va a ser su tendencia, es decir, no desconocer, por ejemplo, la importancia de las redes sociales o de la comunicación a través de los medios, sino privilegiar ese otro camino del encuentro, del acercamiento, porque usted va a construir un grupo y usted va a ser la cabeza de ese grupo. Sí, yo los que me conocen saben que obviamente que como realidad política hay que utilizar los instrumentos de Twitter, Facebook, etcétera. Tienen algunas cosas muy positivas, por ejemplo, en el Facebook pasa que muchas veces mucha gente que de otra manera de repente no te llegaría a conocer o no te llegaría a contactar, te contacta y yo trato de tomar un café con esa persona siempre, pero yo soy de los que cree que es insustituible el cara a cara, el mano a mano, el recorrer, el sentarse a conversar. Es lo que me gusta más, digamos, de lo que es actividad política fuera de lo que es gestión y es, yo creo que notoriamente un buque insignia de lo que va a ser nuestra praxis política, ¿no? ¿Está la construcción de un grupo? ¿Ya tiene nombre? No tiene nombre. Creo que primero lo más importante es generar claramente cuál es el discurso en el sentido de con claridad definir qué es lo que vamos a hacer, a quiénes vamos a defender, qué es lo que queremos defender, qué Uruguay queremos y qué partido queremos. Entonces, esa es la prioridad. Después vendrá el nombre solo. Aquí hay una foto de un político muy importante en la historia del Partido Colorado, tal vez no conocido hoy, sobre todo por las generaciones más jóvenes, que es el doctor Amílcar Vasconcellos. Un férreo opositor a la dictadura dentro del Partido Colorado, ya desde el comienzo. Es una fuente, un abrevadero político. Pero ¿con quién se siente dentro de las grandes figuras de su partido, además de la figura del doctor Vasconcellos, naturalmente, más cercano, más próximo, con don José Valle Ordóñez, con don Luis Valleverres, o con otras figuras que también han enriquecido mucho, Domingo Arena, pensando en líneas generales? En realidad sí, me siento mucho más cercano a las figuras de principio del siglo XX, ¿no? A Valle Ordóñez, a Domingo Arena, a Baltasar Brum, mucho más que quizás a quienes han estado en el último tiempo. Yo creo que por razones obvias, ¿no? Un poco de lo que hemos conversado, y porque en realidad son fuentes inspiradoras de pensamiento ideológico y de norte hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, yo diría que esos son las referencias más claras, con obviamente también personajes como Amílcar Vasconcellos, obviamente, Lalo Pasaguirre, Luis Hierro Gambardella, es decir, hay figuras, Tarigo, hay figuras que por distintas cosas a uno le llaman la atención. Voy a recordar una anécdota que me contó hace muchos años un viejo senador del Partido Colorado, Chigliuti, a quien le decían Chiglín, que obviamente era un hombre muy jovencito en aquella época del vallismo primigenio, y me contó que una vez tuvo la oportunidad de conversar en la vieja casa del Partido Colorado con Domingo Arena por un espacio de unos segundos. Y le preguntó cuál era la página más importante del Partido Colorado. Y dijo, la que está en blanco, porque es la que hay que llenar. ¿Por ese camino va usted? Vamos por eso, vamos por eso. Muchas gracias por este encuentro. Muchas gracias a vos, de verdad. Amigos, hasta aquí este encuentro con el diputado Fernando Amado, en otras miradas, como siempre, miradas desde el sur.